Hoy continuaremos con esta serie de micros y específicamente conversaremos acerca de tres temas también bien importantes que están relacionados con el maravilloso mundo de la lengua de señas. Uno de ellos es la expansión de la lengua de señas venezolana. Esta lengua, específicamente en nuestro país, no es muy antigua. Aproximadamente podemos hablar de unos 30, 35 años en que Jorge Medina, el profesor Jorge Medina, trajo la lengua de señas al estado Táchira. El profesor Jorge Medina viajó a Caracas. Él es una persona sorda que adquirió la discapacidad de la sordera después del nacimiento, porque como también lo hemos podido observar y ustedes lo pueden profundizar un poco más, podemos nacer con la discapacidad auditiva antes, ¿verdad?, de adquirirla en el momento del nacimiento, o poslocutiva, que sería después del nacimiento. En el caso específico del profesor Jorge Medina, que es quien trae la lengua de señas venezolana a nuestro estado, la adquirió después del nacimiento. Jorge Medina viaja a Caracas y allí establece contacto con un grupo de personas de la comunidad de sordos, ¿verdad? Personas sordas que le enseñan y le transmiten el conocimiento de la lengua de señas venezolana. Jorge viaja a nuestro estado, porque él es oriundo de acá, y en compañía del profesor Antonio Vivas, Franklin Vivas y otros sordos que se conocían y que trabajaban en la Unidad Educativa Especial Bolivariana Tulio Viera Portillo, deciden expandir a lo largo y ancho de nuestro estado, de los 29 municipios, lo que es la lengua de señas venezolana. Por supuesto, ellos, específicamente Jorge, viaja a la capital de nuestro país, a Caracas. Allí cursa sus estudios y conoce y establece contacto con las personas que fundaron la Asociación de Sordos de Venezuela. Jorge adquiere la lengua de señas que viene, ¿verdad?, oriunda de España, de la ciudad española, y allí un sordo líder, que es como conocemos y como llamamos a las personas adultas dentro de la comunidad sorda, aprendió la lengua de señas en España, la trae a Venezuela y de allí empieza a propagarse a lo largo y ancho de nuestro país. Por supuesto, gracias a los avances tecnológicos, a que nuestra comunidad sorda cada día se ha dedicado a estudiar más, es por ello que la lengua de señas venezolana pues se ha fortalecido en que los jóvenes sordos pues ahora no solamente cursan la primaria, sino que también cursan estudios de bachillerato y hasta en la universidad. Afortunadamente nosotros acá en San Cristóbal, la Universidad Nacional Experimental del Táchira ha graduado arquitectos con discapacidad auditiva, personas con discapacidad auditiva, y en la actualidad también estudian jóvenes con deficiencia auditiva y jóvenes sordos allí en este contexto universitario, la carrera del entrenamiento deportivo. Por supuesto, acompañados con la figura de un intérprete. Es importante también destacar de que todas las palabras del español tienen una seña específica, y esto tiene que ser signada por la comunidad sorda. Yo, como persona oyente, no puedo signar absolutamente nada. Todas las señas específicas que conforman la lengua de señas venezolana ha sido signada por las personas sordas. Por ejemplo, cuando se creó el Sambil, ¿verdad?, ellos viajan, van hasta allí, se dan cuenta cuál es la característica más importante de este local y deciden que la lengua de señas o que la seña específica para Sambil es esta. ¿Por qué? Por lo que sobresale, ¿verdad?, de la forma del barco, sobresale, y ellos deciden que la seña, para Sambil será esta.
debemos tener cuidado al momento de signar, porque si yo hago esto, que es diferente a esto, ¿verdad? Aquí estoy diciendo Sanville, pero acá con este movimiento estoy diciendo Estados Unidos. Entonces, es muy importante también que al momento de nosotros comunicarnos con una persona sorda, signemos correctamente la seña. Porque si tergiversamos la seña, pues también estaríamos modificando el sentido, el significado de la palabra y de lo que nosotros queremos comunicar. Dentro de la lengua de señas, pues también va a depender del entorno lingüístico. Esto, ¿verdad? Como lo veíamos en los meses, es marzo, pero también dependiendo del entorno lingüístico, esto es fundación, ¿verdad? Si yo estoy hablando de los municipios de San Cristóbal, esto es fundación, esto también puede ser florecer y por supuesto la seña para flores. Todo va a depender del entorno lingüístico y el proceso comunicacional que estamos estableciendo con la persona sorda. La morfología de la lengua de señas venezolana. La morfología, al igual que cualquier idioma, ¿verdad? Que podamos nosotros conversar, las personas que son bilingües o que son políglotas porque hablan más de un idioma, pues están conscientes de que todo idioma tiene una morfología. Lo mismo ocurre con la lengua de señas venezolana y la de cualquier otro país. Los lingüistas se han dedicado y se han ocupado en estudiar de dónde proviene específicamente esta morfología, esta sintaxis semántica, sintaxis de la lengua de señas venezolana, al igual que del castellano o del español. Y quienes nos comunicamos en lengua de señas, pues podemos entender, comprender, analizar e interpretar de que la lengua de señas pues tiene también un sujeto, un verbo y un predicado, un complemento que permite que nosotros podamos comunicarnos en lengua de señas, ¿verdad? Yo puedo emitir una oración, por ejemplo, el niño juega con la pelota o el niño juega fútbol. De esa manera y a través de esta semántica, de esta sintaxis, de esta morfología, yo estoy transmitiendo en lengua de señas una oración tan igualito como lo hiciera en español. El niño, ¿verdad? En este caso sería el sujeto, el verbo jugar y el complemento fútbol. Entonces yo también lo puedo hacer de esa manera en lengua de señas. Y así puedo expresar, puedo emitir una oración con su sujeto, con su verbo y con su complemento. Algo que es muy importante también en la lengua de señas venezolana es que nuestra comunidad sorda pues se comunica más a nivel de verbos. Muchas veces nosotros escuchamos de que no, es que los sordos hablan como indios y escriben como indios. Específicamente pues así es una connotación existente, porque nuestros sordos pues utilizan muy poco, más que todo lo hacen a través del verbo nació, ¿verdad? Nacer, nacerá. Actualmente pues se está estudiando más a fondo y se le está transmitiendo el conocimiento más a los sordos del presente, del pasado y del futuro, que también lo habíamos hablado en micros anteriores. Nuestra comunidad sorda, ahorita con los celulares, con la televisión, con el proceso de enseñanza y aprendizaje mucho más significativo y a través de la escritura del bilingüismo, que también lo habíamos hablado previamente, ellos están logrando expresarse de la mejor manera y no solamente a través de la escritura, sino a través también de la asignación de las palabras en lengua de señas venezolana.